Buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, o tarde o noche, cualquiera que sea la hora en la cual me estén escuchando. Espero que en estos minutos se puedan relajar, puedan disipar un poco ese estrés que pudieron haber acumulado en el trabajo, en la universidad o en el colegio, y que se relajen y se parchen, como siempre en este espacio. Entonces hoy vamos a comenzar con el inicio de todo. Hoy vamos a ver a la primera civilización la cual hizo arte, la cual plasmó sus ideas creativas en un medio físico. Y me refiero a la época del arte rupestre. Entonces nos vamos a ir un poco por allá al año 120.000 a.C., año en el cual el Homo sapiens sapiens apareció por primera vez en la Tierra. Lo denso, pero a la misma vez interesante de este tema es que, por obvias razones, hoy no tenemos tantos documentos, no tenemos tantas evidencias para saber cómo ellos vivían, cómo era su política, cómo era su cultura, cómo era su interacción entre hombres, niños y mujeres, ya que ellos nunca desarrollaron un sistema escrito de comunicación. Lo único que tenemos de ellos son los dibujos y las esculturas. Lo que se sabe de ellos es que posiblemente ellos viajaban en manadas o en grupos o en tribus de no más de 30 personas. Por la época en la cual vivieron, en la cual fue la glaciación, ellos nunca pudieron cultivar alimentos, por lo cual subsistían mediante la caza, la recolecta de frutos y vegetales, y eran muy carroñeros. Se dice que eran más carroñeros y recolectores que cazadores. ¿Por qué? Porque en ese momento no tenían herramientas para cazar, entonces el cazar animales era muy peligroso, por lo cual se prefería comer de lo que ya estaba muerto. Pero bueno, todo esto cambió más o menos por allá en el año 40.000 a.C., que fue cuando, según los estudios de arte y los estudiosos del arte y los académicos del arte, fue más o menos cuando el ser humano comenzó a expresar por primera vez esa creatividad que es tan importante, y comenzó a plasmar en las cavernas lo que ellos veían en el día a día. Y estudiando este tema me di cuenta de la importancia que tiene la creatividad y de la importancia que ha tenido la creatividad en toda la historia de la humanidad. Porque si uno piensa, estas personas vivían rodeadas de creatividad. Si no eran creativos, se morían. Se morían de hambre, se morían de frío, morían, no sé, comidos por un animal. Y hay que entender la creatividad como esa respuesta a los problemas del entorno, creo yo. Esos problemas pueden ser problemas, no sé, económicos, problemas estructurales, problemas arquitectónicos, problemas de salud, problemas del alma, espirituales. Y creo yo que el punto central es cómo el ser humano usa los elementos que tiene a mano, usa los elementos que están disponibles para responderle a ese problema y salir de eso. Para mí eso es creatividad. Entonces hay mucha gente que dice que no, que el arte es puros dibujos, mamarrachos ahí, sin sentido. El arte es una respuesta, es una forma de solucionar un problema, creo yo, espiritual, el cual ha existido por muchos años. Inclusive en esta sección que están escuchando van a ver que
que la primera obra de arte, las primeras obras de arte de estas personas no fueron para nada cosas hechas a la carrera. Estas obras de arte de estas personas tenían un propósito muy, muy específico, espiritual. Inclusive si uno se pone a pensar en cómo las sociedades han ido evolucionando a lo largo de la historia, uno se puede dar cuenta que la gente creativa se ha ido, digamos, sesgando y se ha ido apartando del común. Hoy en día, muchas personas, yo conozco muchas personas que van a trabajar, van y trabajan, llegan a su casa y se ponen a ver televisión o a leer o a dormir. Y luego despiertan otra vez, van a trabajar y están así y así y así en un bucle sin fin hasta que se mueren. Yo me acuerdo muy bien de mi tesis de grado. Yo trabajé con jubilados en mi tesis de grado y obviamente me tocó hacer muchas entrevistas a los jubilados y la mayoría de ellos, por no decir todos, sufrieron o sufren o sufrían en ese entonces de esa crisis que les da a las personas cuando se jubilan. Obviamente fui con psicólogos para asesorarme en el proceso para la tesis y ellos me explicaron lo que sucede, y lo que sucede es que ellos pasan de una época de puro trabajo, de socializar mucho con sus compañeros de trabajo, a no hacer nada, a estar en la casa, viendo televisión, leyendo, durmiendo. A menos que esa persona antes de jubilarse ya hubiera tenido un plan o ya hubiera tenido un estilo de vida el cual lo invita y lo obliga, por no decir otra cosa, a ser creativo, lo obliga a estudiar, lo obliga a crear cosas, lo obliga a vivir, a poner a la mente a trabajar. ¿Sí? No se queda quieto, no se queda viendo televisión todo el día, no se queda durmiendo todo el día, que es lo que pasa la mayoría de veces con los jubilados. Entonces es ahí, creo yo, es ahí en donde uno puede ver la importancia de la creatividad, la importancia de cultivar la creatividad desde niño, la importancia de cultivar la creatividad así uno esté trabajando. Pero bueno, a lo que venimos. Entonces, todo cambió cuando el Homo sapiens sapiens creó el cuchillo. ¿Y por qué? Porque desde ese entonces hasta el día de hoy el ser humano ha ido evolucionando económicamente, ha ido evolucionando socialmente, políticamente, filosóficamente, culturalmente, porque tiene la necesidad de crear, tiene la necesidad de investigar y crear, evolucionar, y de más allá. Entonces, ya que hablamos de cuchillos, para dar un ejemplo, primero fue el cuchillo, el cual se creó dándole golpes a rocas y mediante esos golpes el cuchillo tuvo un filo. Entonces con ese cuchillo los Homo sapiens sapiens comenzaron a cazar, comenzaron a rasgar la piel de los animales para sacar la grasa y para cortar la piel para abrigarse del frío. Después, por ahí en el año 130.000 a.C., llegó el hacha. Luego, en el año 10.000, año 100.000 a.C., llegó la lanza. Y por allá, en el año 10.000 a.C., llegó el arco y la flecha. Pero entonces, esta creatividad no solamente se limitó a las herramientas para cazar y para sobrevivir. También se aplicó para las herramientas que ellos utilizaron para hacer su arte, para plasmar esas ideas en las cuevas. Entonces, mediante musgos, plumas, pieles, palos masticados, ellos crearon pinceles o herramientas para poder esparcir los pigmentos en las paredes de las cuevas. Y esa creatividad no solamente se
utilizó para las herramientas, sino que también se utilizó para el material, la materia prima que ellos iban a utilizar para pintar. Entonces, acá hay un dato un poco grotesco, pero es verdad, es un dato. Y es que ellos utilizaban sus heces combinado con minerales como ocre rojo, ocre amarillo, magnesio y hematita para crear los pigmentos que ellos iban a utilizar para pintar. Entonces ellos con las heces lo masticaban, lo procesaban y luego escupían el resultado en las paredes. Al escupir, ellos tenían mucha más facilidad de esparcir el pigmento con los pinceles que crearon. Entonces, ahí es en donde se ve la importancia de la creatividad. Después vamos a ver cómo todo este arte, cómo esta creatividad, cómo toda esta búsqueda de resolver un problema evolucionó. Entonces, para seguir con el tema del arte, hay que entender que la prehistoria se divide generalmente, muy generalmente se divide en tres etapas. El paleolítico, que va desde 2.5 millones de años hasta el 10.000 antes de Cristo. El neolítico, que va desde el 7000 antes de Cristo hasta el 2000 antes de Cristo. Y la edad de los metales, la cual se divide en tres: la era de bronce, la era del cobre, que va desde el 3000 antes de Cristo hasta el 2000 antes de Cristo. La era del bronce, que va desde el 2000 antes de Cristo hasta el 700 antes de Cristo. Y la edad del hierro, que va desde el 1300 antes de Cristo hasta el primero después de Cristo. Entonces, en el paleolítico, recordemos que el arte comienza a surgir más o menos mediante el 40.000 y el 30.000 antes de Cristo. Entonces es en esta etapa, en esta época, en donde los seres humanos comenzaron a plasmar, como ya mencioné, sus ideas en las cavernas. Y acá es donde hay un tema muy importante, el cual creo que ya mencioné, en relación a que la gente cree que el arte, mucha gente cree que el arte no tiene sentido, mucha gente cree que el arte es simplemente dibujar y ya, mucha gente cree que el arte son mamarrachos y nada más. Entonces, para ellos, para que sepan, esas personas utilizaban el arte como un proceso chamánico entre el mundo real y el mundo espiritual. Entonces, se han encontrado se han encontrado varias, digamos, pinturas de bisontes y mamuts, que, según lo que se conoce, fueron los animales que más cazaron estas personas. Pero lo que mucha gente no sabe es que también se encontraron varios dibujos de animales carnívoros como hienas, leones, animales los cuales eran peligrosos para ellos. Y se creen que esas personas dibujaban a estos animales en las cavernas como un ritual chamánico para pedirles al espíritu animal que estaba en el mundo espiritual de que por favor no los cazaran, de que por favor no los mataran. Hay una pintura que muestra un hombre con un bastón, un báculo. Ese báculo tiene una cabeza de pollo y esa persona está siendo atacada por un animal. Los historiadores hicieron una relación de ese dibujo con los chamanes de Siberia del siglo XIX, los cuales también utilizaban un báculo con cabeza de pollo para sus rituales chamánicos.
Entonces lo que esos chamanes hacían era ingerir algún hongo o alguna sustancia psicótica, los cuales producían, como ya saben, visiones, alucinaciones, y que para ellos creían que entraban al otro mundo espiritual. Entonces el chamán, al estar en ese trance, él dibujaba a los animales. Mediante el dibujo de los animales ellos creían que podían contactarse con el alma, con el espíritu, y como ya dije, hablar con ellos para que no los cazaran, para que no se los comieran, etcétera. Como se pueden ver, las primeras obras de arte tenían un propósito muy específico y muy profundo para estas personas. No eran simplemente mamarrachos. Era un medio, era una herramienta para sobrevivir. Hay otra obra de arte muy importante, el cual también tenía un valor, digamos, mágico muy grande para estas personas. Y no es pintura, es escultura. Esta escultura o estas esculturas se llaman las Venuses. Entonces los historiadores nombraron Venuses a todas las esculturas, estatuillas específicamente, que se encontraron en España y África, las cuales, según los estudios que ellos han hecho, corresponden a esa etapa de la historia. Entonces, hay una estatuilla que parece ser que es la más conservada de todas. Se llama la Venus de Willendorf, la cual fue encontrada en Alemania. Y esta estatuilla no medía más de 11 centímetros. Entonces lo que ellos hacían para generar esta estatuilla era cogían o una roca o un pedazo de madera, tallaban la forma principal, el cuerpo principal de la estatuilla, y luego vaciaban el fondo. Entonces el resto, lo que estaba por fuera de la forma general, la sacaban, y el relieve que quedaba era la forma de la mujer. Entonces, esta estatuilla se cree que servía como objeto ritual chamánico para atraer abundancia en cuanto a alimento y en cuanto a reproducción sexual. En alimento, porque como creo que ya mencioné antes, la dieta de estas personas era básicamente recolectar frutos, vegetales y carroña y lo que alcanzaban a cazar. Pero principalmente la dieta principal era frutos y vegetales. Por ende, y por obvias razones, la edad media, o sea, una persona en esa etapa de la vida, no llegaba más allá de los 30 años. Los historiadores dicen que las personas solían morir mucho por desnutrición, ya que no tenían suficiente alimento, pues para todas las personas. Entonces, obviamente, esta estatuilla servía como amuleto para traer abundancia. La estatuilla, como ya mencioné, tiene un útero muy ancho. Y se cree que antes de que tuvieran sexo, la mujer entraba en un ritual chamánico con la estatuilla, o se creía también que la mujer durante el acto sexual mantenía la estatuilla en sus manos para así traer abundancia en hijos. Y básicamente el arte paleolítico es eso: las estatuillas, las Venuses y los dibujos de animales en las paredes. Y bueno, aquí termina este episodio porque creo que ya me extendí un poco del tiempo. Hoy vimos la importancia de la creatividad, hoy vimos cuál fue el inicio
de toda la evolución del ser humano en cuanto a cultura, el cual tiene como base la creatividad, la búsqueda de respuestas a problemas. Y vimos específicamente cuáles fueron las expresiones artísticas del Paleolítico. Luego veremos el Neolítico y la Edad de los Metales. Espero se hayan relajado, espero hayan disfrutado de este espacio. Espero que mañana tengan un buen día en sus trabajos, en sus estudios. Y pártense la vida, relájense, disfruten. Un abrazo muy grande y nos veremos próximamente. Chao, chao.